Hola, buenos días. Mi nombre es Azahara Hoji y soy la responsable de másteres del proyecto AZ de RTV Instituto. El proyecto AZ está financiado por los fondos europeos Next Generation con la finalidad de poner en marcha diferentes líneas de formación, entre las que destacamos los másteres y en concreto el máster de contenidos audiovisuales para el público infantil y juvenil, del que después podremos hablar. Es un placer estar hoy aquí en este webinar donde vamos a tratar el liderazgo de la mujer en este sector. En concreto, vamos a tratar el liderazgo de las mujeres en la industria de la producción de animación para el sector infantil y juvenil. Para ello contamos con la presencia de Eva Pérez Misa, quien nos presentará a las fabulosas ponentes que hoy nos acompañan. Eva es una guionista gallego-argentina especializada en proyectos de animación para el público infantil y familiar. Actualmente es la responsable del departamento de guión en las series Preschool, Los Wowis y Cebra con Lunares. Eva ha escrito y desarrollado series infantiles que están emitiendo en canales como Netflix, HBO Max, Amazon, Cartoon Network, RTL Kids, Clan TV, Boing y Disney Channel, y que han sido traducidas a más de una docena de idiomas. Eva está vinculada a MIA, así como el resto de personas que nos acompañan. MIA, Mujeres de la Industria de la Animación en España y Latinoamérica, es una asociación que tiene por objetivo facilitar la presencia y visibilidad de las mujeres en este sector. Pues Eva, te voy a dar la palabra para que puedas hacer las presentaciones pertinentes y nos podáis contar mucho más sobre la experiencia de la mujer en este sector. Muchas gracias. Si os parece, para que Eva tenga tiempo de entrar y conectarse, las personas que hoy nos acompañáis en este webinar, ¿no? Si os podríais presentar, ¿no? Y entonces ya Eva a lo mejor le ha dado tiempo de conectarse y puede empezar a hacer pues, las preguntas que teníamos pensadas y que podáis pues, extenderos más en el papel de las mujeres, ¿no? En este sector tan concreto. Entonces, si os parece, por ejemplo, voy a ir por el orden de las fotografías que tenemos en el cartel. Y María Soledad, no sé si podrías empezar tú a presentarte y decirnos un poco tu trayectoria y seguimos así. Sí, sí, perfecto. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy gerenta senior de producción original acá bueno, acá no, en Warner Bros. Latinoamérica. Soy productora de contenidos audiovisuales con más de 20 años en experiencia y bueno, actualmente estoy trabajando acá en Warner supervisando todos los contenidos originales que hacemos para kids y animación en LATAM, liderando proyectos tanto para Max como para las marcas que tenemos en Discovery Kids, Cartoon Network, Adult Swim, ahí de todo un poco. Muchas gracias. ¿Soledad o María Soledad? Soledad a lo mejor, ¿no? Sole, mira, Sole. con Sole es mejor. De María acuerdo, Soledad y Soledad perfecto. son muy serios. Con Sole estoy bien. Muy bien, gracias. Pues Liliana, si quieres seguir tú, por favor. Estás en muteada, Liliana. Estás con el audio, con el micro cerrado. La costumbre. Muchas gracias, Sara. Bueno, yo soy Liliana Rincón. En primer lugar, quiero darles las gracias por esta invitación. Súper emocionada de estar acá y de acompañar esta iniciativa que me parece, aquí en Colombia decimos, súper pila. Una pila es algo muy interesante, algo lleno de energía, algo muy inteligente. Y saludar a mis compañeras aquí. Estoy muy feliz de verlas a todas porque son muchas experiencias y muchos años de trabajo poniendo ese nombre de la mujer, ¿no? En distintas esquinas. Miren todas las que estamos acá. Y yo, pues, soy productora. Empecé hace muchos años, hay que atender con eso, muchos. En imagen real, en documental y específicamente en animación estoy trabajando hace casi 15 años. Monté junto a mi socio y esposo una empresa que se llama Tres Dados Media en Bogotá, Colombia. Y desde ahí, hace 15 años, pues la historia era muy distinta, les cuento. Empezamos a hacernos esa pregunta, ¿cómo podemos crear contenidos en animación?
Y entre los logros significativos que hemos tenido, pues fue crear y producir la primera película colombiana en competencia en el Festival de Annecy, la primera franja de programación infantil creada por nosotros en 10 canales públicos en Colombia, y ahorita el gusto de estar en la junta directiva de MIA, Mujeres en la Industria de la Animación. Entonces, aquí feliz de ser parte de este espacio. Muchísimas gracias, Liliana. Melissa, ¿quieres continuar tú? Hola a todos, todas. Bueno, yo soy Melissa Vega, trabajo para Folivari Internacional. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Trabajo para Folivari Internacional. Soy cofundadora y socia de la empresa. Es una empresa de distribución de series de animación. Hacemos venta internacional. Y mi experiencia es de 13 años en la industria. Empecé como productora o asistente de producción, y luego me orienté hacia la distribución y ahí encontré mi camino. Ya trabajé previamente en Dandelú durante 10 años y hace año y medio me asocié con el equipo de producción de Folivari y montamos Folivari Internacional. Eso. Pues muchísimas gracias, Melissa. Andrea, ¿quieres continuar tú, por favor? Claro, encantada de estar aquí con vosotros y vosotras y muchas gracias por la invitación y saludo a todas. Y perdonad mi portugués, lo haré lo mejor posible. Es siempre una mezcla muy interesante de portugués y castellano. Mi nombre es Andrea Basilio, trabajo en la RTP, la Televisión Pública de Portugal. Estoy responsable de todo lo que son contenidos para los niños, desde ficción, animación, documentales, adquisiciones, cosas hechas in-house y commissions. Y empecé mi carrera queriendo ser periodista de investigación de prensa. Y mi recorrido fue mucho, hice cine, documentales, creé contenido siempre mucho para los adultos, hasta que entré en una productora especializada en animación y fue mi puerta de entrada en el maravilloso mundo de los contenidos para los niños y que para mí es el secreto más bien guardado del sector audiovisual. Es un sector, es un privilegio, una gran responsabilidad trabajar para los niños porque además de todos los géneros, que los niños necesitan de todos los géneros, un poco a semejanza de los adultos, es donde puedes un poco dejar las semillas para la construcción de un mundo mejor. Por eso es un enorme privilegio y trabajo en la RTP desde hace 15 años. Muchas gracias, Andrea. María, por favor. Andrea, el castellano perfecto, ¿eh? Fala muito ben. Gracias, lo entiendo. Es que de María, María la televisión española, es sí. verdad. Ah, muy bien. María, estás muteada, perdona, ¿eh? María, estás en silencio. El micrófono, si le das al on, se tiene la posibilidad de poner off, on, que sale una línea arriba. ¿No puedes? ¿No? No puedes. Vale. Bueno, no sé si alguna de las compañeras puede presentarla o si no, pues vamos a seguir. No, no te oímos, María? No. Pues continuamos, si os parece, y a ver si se solucionan estos problemas. Una pregunta que os hago ¿sí? ¿Alguien habla? No.
Había visto que había gente en sala de espera, creo, esperando igual, pero no, ya veo que ya se las hacen. Vale, perfecto. Una pregunta que os haría a las personas que nos acompañáis hoy, ¿no? Y es, ¿cuál ha sido vuestra trayectoria, ¿no? ¿Cómo habéis llegado hasta este punto, ¿no? Hasta este puesto de trabajo y hasta este punto de vuestra trayectoria profesional? ¿Y qué os gusta, ¿no? ¿Qué os gusta de vuestro trabajo? ¿Qué os hace este trabajo pues, que sea apasionante, que os guste y que podáis haber evolucionado, ¿no? En la carrera profesional como mujeres en la industria? Bueno, yo puedo empezar porque los silencios me ponen incómoda, así que empiezo hablando. A ver, yo soy productora de televisión, básicamente. Cuando terminé la escuela secundaria no sabía qué estudiar, me puse a leer un libro que se llama La Guía del Estudiante con todas las carreras disponibles en Argentina y me enteré que se podía estudiar la carrera de producción de televisión. Ahí fue que empezó mi camino. Estuve 10 años trabajando para contenidos audiovisuales en canales locales o canales regionales acá en Latinoamérica, desde programas de cocina, concursos de juegos, o sea, hice de todo. Y de golpe un día empecé a trabajar en una productora haciendo contenidos para Discovery Kids. Y ahí me metí en el mundo infantil, que es como, yo siempre digo, es un camino de ida. Es muy difícil salir de acá porque tiene algo muy mágico que tiene que ver con lo que hacemos y para quién lo hacemos. Digo, es una responsabilidad muy grande, pero también es muy divertido producir para los chicos, para los jóvenes. Y yo creo que me quedé, a ver, hace ya 10 años que trabajo ahora lo que es Warner. Yo empecé trabajando en lo que era Discovery Kids, y creo que me gusta mucho el rol que tengo porque puedo combinar lo creativo con lo estratégico, y siento que proyecto a proyecto voy como que fuera cambiando de trabajo, como que voy renovando mi energía, porque como todo el tiempo estoy haciendo proyectos diferentes, eso hace que, nada, que me dé una apertura de cabeza, que me dé nuevos conocimientos constantes, los vínculos que se generan gracias al lugar en el que estoy. No sé, yo siento que hay tantas ventajas de haber podido desarrollarme en esta industria que no la dejo por nada. Pero bueno, básicamente ese fue un poco mi recorrido. Hace unos 20 años que trabajo y en los últimos 10 me dediqué a full al contenido infantil, en general animado, pero también en algún momento hice mucho live action, y siempre con ese foco, con el objetivo y la satisfacción de saber que hay chicos del otro lado viendo lo que uno hace. Entiendo, sí, sí. Muy interesante. Y no sé si alguna de las personas, Andrea o Melissa, María. Sí, yo puedo continuar. Muy bien, gracias. Yo desde muy joven, o sea, lo que no mencioné antes es que soy de origen de Latinoamérica, por eso hablo español. Nací en Francia, mi mamá es colombiana, mi papá es chileno, se conocieron en París, hubiera podido nacer en cualquier otro lado. Entonces mi abuelo chileno es refugiado político, entonces crecí con un montón y anarcosindicalista, entonces con una conciencia social y política fuerte. Y yo siempre quise hacer documentales porque también crecí en Francia y la gente tenía una imagen de Colombia que era desastrosa, que menos mal ya ha cambiado. Entonces quería a través de los documentales mostrar la belleza de Latinoamérica, y al final porque yo iba muy seguido a Latinoamérica y tenía una conexión muy fuerte con mi familia sobre todo. Entonces, cuando estudié, muy rápido me orienté mis estudios hacia producción audiovisual, que era lo que más me correspondía con respecto a mis skills. O sea, soy malísima en física y en matemáticas, entonces todo lo que era cámara y edición y todo eso, ¿no? Y me encanta Excel, sobre todo, me encanta Excel. Entonces, bueno, me orienté hacia producción y cuando terminé el bachillerato ya tenía como un grado especial, como con un grado específico en audiovisual.
y me orienté hacia una carrera técnica de producción audiovisual, donde era estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y la única empresa a mis 18 años que quiso de mí, porque claro, no tenía experiencia, fue Planet Nemo Animation. Entonces ahí trabajé 2 años y ahí empecé en el mundo de la animación como asistente de producción. Y me encantó. Y bueno, mi sueño de hacer documentales finalmente no pasó, pero mi objetivo era mostrarle a la sociedad que hay otras realidades, que hay otras formas de vivir, otras culturas y otras cosas. O sea, me uno a lo que dijo Andrea y Sole. Realmente me parece muy importante aportar y brindarle contenido de calidad, mostrarle a los niños que o en su país por razones políticas o en su casa por otras razones no tienen acceso a cierta información y a cierto contenido. Entonces, eso es lo que me gusta de mi trabajo y por eso entré en el mundo de la animación y el contenido infantil y me encantó. Además, soy una gran fan de la animación, personalmente. Eso. Muchas gracias, Melissa. Bueno, veo que ya tenemos puntos en común, ¿no? Que es un poco la responsabilidad, ¿no? Del trabajo, ¿no? Hacia lo que se produce, quien nos ve, ¿no? Y un sector tan sensible como es el infantil y juvenil, ¿no? Que crece con todo lo que va aprendiendo, ¿no? Que son como esponjas, ¿no? Y bueno, esa responsabilidad también. Muchas gracias. Andrea, no sé si quisieras seguir tú, por ejemplo. Sí, puedo añadir que, como comenté hace poco, quería ser periodista, entonces hice el curso de periodismo. Incluso tuve una beca Erasmus en la Universidad Complutense de Madrid, donde me permitió también apurar un poco mi español y tener un contacto más cercano con la realidad de España. Terminé mi curso queriendo ser periodista de prensa de investigación hasta que entré en un magazine de cultura para la televisión pública portuguesa. Y ahí estaba encargada de hacer los reportajes y me enamoré de la televisión. Después, mi recorrido, trabajé en muchísimas productoras de audiovisuales, incluso hice un montón de cosas de producción de contenidos, desarrollo de contenidos, incluso de guionista. Hice concursos, documentales, producción de cine, de todo un poco, hasta que entré en una productora de animación y ahí fue mi primer contacto así más cercano con la industria audiovisual para niños. Y ahí empecé a trabajar y desarrollar contenidos de animación y haciendo también su producción y tuve la experiencia de percibir cómo se monta un proyecto de animación, desde el desarrollo hasta el final. Y pasado un par de años fui invitada a trabajar en el departamento de infantil de televisión pública y pasado otros años me nombraron la responsable por todo y aquí estoy. Muy bien, muy interesante también la trayectoria, ¿no? Y el camino que has recorrido para llegar hasta aquí ahora mismo. No sé si Liliana y María nos pueden, veo que no están, no sé si han tenido algún problema y no están, entonces seguiríamos. Mira, Liliana veo que se conecta, a ver si llegamos a tiempo para que pueda contestar y si no, seguimos avanzando y vamos haciendo con lo que teníamos. Liliana, ¿estás aquí ahora? No. Bueno, pues seguimos avanzando, si os parece. Un momento, poco, tenéis una trayectoria, tenéis una experiencia de profesional que os ha hecho llegar hasta donde estáis, como, ¿no? En esta posición. Y un poco, ¿nos podríais describir cómo es el mercado infantil, cómo funciona? ¿Y qué diferencias marcaríais entre el mercado infantil y juvenil de animación con el del adulto, ¿no? Porque ya hay seguro que mucha diferencia, ¿no? Entre el infantil y el juvenil, entre ciertas edades de la infancia y de la juventud, pues porque ya sabemos que se mueven cosas muy diferentes y que aprendemos de formas diferentes, pero un poco este mercado infantil y juvenil con el del adulto,
cómo funciona, qué diferencias más abismales veríais o podríais describirnos a las personas que, pues, que no entendemos tanto, ¿no? de este sector o que estamos aprendiendo de él. Bueno, voy Em, otra vez. Ahí Dale, va, sí. ahí va. Venga, Arranca Pili. Sole. Sole tú. Bueno, esta Muchas arranco yo, la próxima gracias. arranca otra. No, yo creo que, a ver, cada demo, cada edad tiene sus diferencias y sus grandes desafíos. Digo, si uno piensa en contenido infantil, cuando uno piensa en preescolar, son tipos de contenidos que son mucho más estructurados, repetitivos, siempre, no sé, como que uno piensa en un formato preescolar y lo piensa como cajitas que va llenando y todos los episodios son esas mismas cajitas que va llenando y que a los niños les da satisfacción, la sensación de repetición y es como una buena manera de incorporar conocimientos. Después, cuando uno piensa en contenido para adultos, no sé, puede ser como mucho más contenido de autor. Como, bueno, ni hablar que uno ya ahí no piensa tanto en necesariamente en educar o no siente esa responsabilidad que uno siente con el público infantil y juvenil, que más allá de entretener, uno siente esa responsabilidad, ya sea, si no es contenido educativo, que sea contenido responsable. Digo, no necesariamente sí o sí tiene que ser contenido educativo para los niños. También digo, es importante que sea responsable. Uno puede trabajar en, no sé, en inteligencia emocional, en personajes donde la audiencia se siente identificada. Digo, en cuanto a lo que tiene que ver con contenido en sí, hay muchas diferencias y uno va adquiriendo como más libertades a medida que la audiencia crece. Como que eso, digo, cuando uno está en contenido muy infantil hay muchos cuidados que nosotros llamamos los cuidados de compliance que necesitamos cumplir para que, no sé, como, no sé, el comportamiento imitable, por ejemplo. El comportamiento imitable en un contenido para adultos, y no importa, porque el adulto ya sabe discernir qué está bien y qué no. En un contenido infantil es súper importante cuidar el comportamiento imitable de los personajes que están frente a la pantalla. Y después, otra gran diferencia a nivel mercado como más financiero, económico, de negocio, digo, también hay grandes diferencias ahí, y bueno, yo creo que las chicas van a poder aportar mucho más, pero tiene que ver con las posibilidades de negocio y de negocios paralelos que puede generar el contenido dependiendo de la audiencia a la que esté dirigido. Pero bueno, dejo hablar a las demás porque si no, acaparo el micrófono. No, muy interesante, Sole, muchas gracias. ¿No? A lo mejor la delicadeza, ¿no? Con lo que se tiene que pensar lo que se hace, ¿no? Con todas las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Para producir algo, para que sea adaptado, ¿no? A esa edad, ¿no? Y todos los asteriscos que hay que ir mirándose, ¿no? Cuando se va haciendo, me imagino. Pues Sí, ni muy... hablar si uno piensa, no sé, en hacer contenido con una mirada local o con una mirada global. Digo, hay espacios que buscan contenidos bien locales de cada país. Acá en Latinoamérica es como que se nos trata como si fuéramos uno, como si todos tuviéramos la misma cultura y la misma idiosincrasia. No es así. Pero bueno, digo, el gran desafío en Latinoamérica es buscar esos puntos en común entre todos nosotros para que el contenido que producimos pueda viajar lo más posible, pero sin perder esa identidad latinoamericana. Digo, sí, hay infinitas complejidades, pero creo que también es lo que lo hace divertido. Muy bien, muchas gracias. Pues Para no sé, mí, Melissa, Andrea. yo Melissa. súper interesante como quienes participan, porque es muy complementario. Yo vengo en la parte más de financiación. Para mí, la mayor diferencia y el reto número uno es la financiación es completamente diferente. Am, no hay tantos espacios para contenido de animación para adultos, entonces financiar es mucho más difícil, pero siento que la industria sí se está dando cuenta que hay un mercado. Digo somos porque soy muy fan de la animación para adultos. Hay un mercado y somos muchos los que crecimos con animación
y que queremos seguir viendo animación que refleje las emociones y la realidad de lo que vivimos hoy en día. Y bueno, hay algunos ejemplos que funcionan, que tipo Samuel, que es una coproducción franco-española. O sea, se pensó para jóvenes adultos y eso, y ha sido un éxito. Entonces, este tipo de contenido funciona bien y viaja bien también. Hablo en términos de distribución. Pero sí, el tema de la financiación, o sea, cuando hoy en día quieres producir y financiar contenido para adultos, estás muy limitado con respecto a las pantallas disponibles. Sobre todo son los streamers o Adult Swim o en Francia hay un canal que se llama Slash, que es una plataforma de FVOD, Free VOD, y así hay poquitos. Pero yo creo que sí en el futuro habrá más y más espacios como estos que nos darán la posibilidad de financiar contenido para adultos. Hola, ¿me escucháis? Sí. ¡Bien! ¡Ay, qué buena! ¿Qué tal, chicas? Ay, me está dando esto de romper el techo de cristal, ¿por dónde lo veis que hay que romperlo? ¿Hay que animar a las mujeres a que desarrollen también otros perfiles, esa parte de producción de animación, en la parte de informática, en la parte de desarrollo? ¿Y por qué les tenemos que animar a hacer un programa, por ejemplo, con el nuestro, en el que queremos que esta producción, programación y desarrollo de proyectos tenga también ese foco de diversidad, de multicultural, pero que también dé ese salto de calidad en la esfera de producción en el entorno español que todavía yo creo que adolecemos? ¿Qué pensáis sobre eso? O sea, ante todo tienen que estar muy al tanto de qué está funcionando y qué no está funcionando, participar en charlas como esta, estar en contacto con quién está manejando la industria y quién está manejando o navegando por la industria, más bien. Es importante también leer las revistas, saber qué se está vendiendo o qué está teniendo éxito, las revistas profesionales de la industria. Y analizar toda esta información para entender qué se puede financiar. Entonces, en ese sentido, desarrollar, por ejemplo, hoy en día, 100% adulto está muy limitado. Entonces, conviene saber muy bien qué buscan los que sí pueden financiar 100% adulto. En cambio, series que sean para preadolescentes y jóvenes adultos, hay un espacio. Andrea, de pronto puedes hablar un poco más y Sole también de las franjas para contenido infantil, o sea, hasta cuántos años están buscando contenido. Yo creo que a veces son 12 años máximo. Entonces, claro, ahí está la información. Vale, muchas gracias, Andrea. Si queréis, también tenemos a Eva, que ya se ha podido incorporar, ¿vale?, al webinar, pero si quieres, Andrea o Sole, pues comentar un poco este aspecto, ¿no? Y seguiríamos con la parte esta de qué necesidades, ¿no?, veis de formación y qué necesidades hay en el sector más. Yo para ser muy rápida, solo para decir las diferencias entre el mercado de animación para adultos y para niños, Sole y Melissa ya lo han hablado. También destacar que a nivel narrativo, los contenidos para los niños tienen siempre un enfoque educativo y lúdico. O sea, nosotros tenemos siempre que combinar entretenimiento, pero también con el desarrollo cognitivo. Y en el mercado para los adultos no tenemos esas amarras, lo podemos hacer libremente y brincar con la ironía y con los estereotipos. Y nosotros para los niños tenemos siempre que tener atención que no estamos pasando visiones estereotipadas del mundo, desde el género, de las familias, y eso es una cosa que tenemos que hacer con mucha atención. Y además hay siempre una adaptación evolutiva, o sea, el mercado infantil también tiene muchos mercados dentro, porque tenemos contenidos por franjas etarias, desde preschool y de los 6, 9, de los más de 10 hasta los 12 años,
lo que se convenciona por mercado infantil va hasta los 12 máximo, y ya estamos ahí un poco más en la adolescencia y es mucho más distinto. Y también hay regulaciones de las leyes, o sea, hay controles de contenido que son rigurosos para evitar las cosas más obvias como violencia extrema, pero también algunos mensajes inapropiados o el consumismo, por ejemplo. Hay una regulación que está estipulada por todos los países. Cada uno tiene leyes más apretadas, otras más distintas, pero es más o menos la misma cosa. Hay además la cuestión de la financiación que Melissa, porque el mercado pide mucho más contenido para niños, porque hay mucho más necesidades, pero el mercado para adultos es un nicho, pero está funcionando y hay personas que son muy apasionadas por la animación. Y hay además la estrategia de marketing y merchandising y multiplataforma que es muy necesaria para soportar los contenidos para los niños. Y eso también es un desarrollo. Y cuando pensamos en contenidos, tenemos siempre que pensar en la estrategia de transmedia. Y eso es muy importante porque estamos ahora en un tiempo de mercado de saturación. Hablando un poco de empujar a las mujeres a la animación, no deja de ser un estereotipo. Personas, de una manera general, personas que están encargadas por la programación para los niños que sean mujeres, porque es un poco fomentar el prejuicio que las mujeres son cuidadoras, son maternales, o sea, incluso yo, a mí me encanta estar en esta posición, pero hay una visión estereotipada que es el lugar que es el lugar indicado para las mujeres. A mí me encantaría ver más mujeres en la posición de responsable de ficción para adultos, por ejemplo, o de información, porque creo que es un poco más consensual las mujeres estar encargadas en el departamento de infantil. Estoy hablando de generalizaciones. Pero es muy curioso que es muy importante también las mujeres ser más directoras de animación, ser las personas que desarrollan los contenidos, incluso animadoras, pero más directoras de animación, para que puedas traer otra mirada. También hay una idea muy estereotipada que las mujeres también son muy buenas guionistas de contenidos para infantiles, y también tenemos que buscar a más hombres. Los hay, sí, claro, por supuesto, pero es un poco equilibrar y tener más personas de distintos backgrounds que puedan también traer su voz, y eso es muy importante para que tengamos diversidad y representatividad. Muchas gracias, Andrea. Le vamos a dar la palabra a Eva, que está aquí. Me ha recordado un poco lo que has explicado al sector de la educación, ¿no? También. Al final ahí pues, está dividido en ciclos, ¿no? Pues por sus maneras de entender las cosas, pero que además falta representación a veces del sector masculino, ¿no? También, para que no sea algo que al final se une, ¿no? A una preconcepción que se tiene, ¿no? También. Entonces, bueno, me ha recordado un poco a este otro sector también. En todo caso, Eva, si quieres, ya que estás aquí, además veo que has levantado la mano, continuar tú. Bienvenida, Eva. Espero que hayas podido solucionar todos los problemas técnicos que has tenido. Hola, ¿me escucháis? Te escuchamos, flojito, pero te escuchamos. Si puedes Vale, subir un poquito el tono. Sí. Vale. A ver, me parecía muy interesante todo lo que estaba comentando. Perdonad, empiezo, que me acelero porque vengo acelerada. Gracias por estar aquí, chicas. Para mí esta charla es una oportunidad muy, muy buena, porque teneros aquí a vosotras con vuestro background y con todo lo que conocéis, tanto desde las televisiones públicas a las privadas, LATAM, Estados Unidos, Europa, tenéis un conocimiento súper amplio, y poder tener una conversación, una discusión con vosotras es un lujo, la verdad. Creo que, vamos, que haber conseguido esta charla es un verdadero lujo. Y ahora preguntar, porque me llamó mucho la atención lo que dices sobre contenidos, que es totalmente cierto, que parece que las mujeres sí que tenemos cabida en el infantil a nivel de contenidos, pero ¿creéis que es lo mismo en producción? Porque veo que, por ejemplo, cuando se trata de conseguir los dineros y de tener a productores, ya salen ellos, ¿sabes? Y cuanto más grande es la producción, ya están ellas. Nosotras para las cositas pequeñitas, y lo que dices tú, lo que tiene que ver con cuidar.
Entonces, pues eso, preguntaros qué creéis vosotras en este sentido, si se necesitan más productoras que den el paso, y también si veis a productores formados para ello, porque veo muchos productores que a lo mejor vienen de ficción real o vienen incluso de animación, pero no están formados en el contenido infantil y en lo que se necesita. Entonces sí, se genera mucho contenido, mucha oferta, pero que no se adapta a la demanda que hay. Entonces, contadnos un poquito por ahí cómo lo veis tanto desde las televisiones públicas como desde las privadas, como a nivel internacional, LATAM y todo. Bueno, eso, os dejo hablar. ¿Qué decir? No es fácil ser mujer, esa es la realidad. Yo siempre, el 90% de las veces tuve jefes hombres, muchos me ayudaron a crecer, digo, yo no lo voy a negar, muchísimos me ayudaron a crecer y con muchos sufrí y los padecí y me costó muchísimo, incluso me ha costado trabajos, o sea, he decidido irme por jefes machistas, digo, a veces es muy difícil huir de eso y yo siento que hay un gran aprendizaje que fui haciendo con los años y con mucha terapia, que es ir viendo las maneras de reaccionar frente a las situaciones machistas con las que nos enfrentamos. Siempre mi primera reacción es llorar. Digo, soy una persona como muy sensible y siempre me enorgullecí de eso porque me gusta ser sensible, pero me encontré y me enfrenté con muchos hombres a los que no les gustaba esa situación y que me ponía a mí en una posición de debilidad. Solamente por el hecho de llorar, de expresar mi angustia, mi ira, mi impotencia de una manera en la que a ellos los incomoda. Eh, hay mucho trabajo, digo, yo no quiero dejar de ser una persona sensible nunca en mi vida, pero sí tuve que aprender a manejar mucho mis emociones frente a las situaciones. Si no, creo que no estaría sobreviviendo acá. Digo, hay un momento en el que llegué a un cargo adentro de esta empresa donde mi vida se transformó en una relación más corporativa y política que en mi vida de productora, editorial y de corregir, y que es lo que me apasiona, que lo sigo haciendo, pero hay todo otro costado corporativo y político que no es fácil y que para una posición femenina es muy desgastante. Lleva mucha energía, lleva mucha preparación mental y emocional, ni siquiera digo preparación académica. Entonces me parece que hay una cosa estereotipada de la mujer emocional que yo no sé cuán estereotipada es, porque yo lo soy, entonces digo, bueno, no sé, creo que somos muchas las mujeres emocionales y hay que caminar con cuidado. Digo, no dejar de serlo, pero sí caminar con un poco más de cuidado y de inteligencia para poder enfrentar lo que viene. Y sí faltan mujeres en las cabezas de producción. Las mujeres siempre nos ponen en la producción de coordinar y de mandar mails y ser el nexo con el canal. Digo, me ha pasado mucho de trabajar con estudios y que todos mis nexos a nivel producción eran mujeres, pero cuando yo tenía que hablar de presupuesto, de calendario, de negocio, era con los hombres. Entonces sí, hay mucho camino por recorrer todavía. ¿Y cómo las animaríais a las chicas a decir, venga, dar el paso para adelante? Porque yo, por ejemplo, lo veo a mí mi trabajo me encanta, me ilusiona, es muy, muy gratificante, sobre todo cuando piensas en el público y en los niños, y es útil, ¿no?, lo que estamos haciendo. Pero puedo entender que digan al mismo tiempo que puedan ver la dificultad, ¿no?, de llegar a estos puestos. Entonces, ¿cómo las animaríais? ¿Cómo les diríais? Mira, yo he hecho esto, ¿sabes? Ya con el ejemplo creo que lo estáis haciendo. Que yo hice de todo, o sea, he llorado, me he peleado, he cerrado la puerta a un portazo. En general yo siempre fui renunciando a mis trabajos cuando yo ya sentía que había un techo, casualmente, que ya no había más opción de crecer. Yo
pienso siempre que tengo una cuota de suerte que me fue acompañando a lo largo de mi profesión, pero bueno, después está en nosotras sostenerlo. Mi gran consejo es fuerza, o sea, es como fuerza, podemos, la realidad es que Sí, podemos. yo creo que toca decirse, si ellos pueden, nosotras podemos. Yo tengo, Sole, perdón si te corté, pero No. re estoy de acuerdo. O sea, toca primero que todo aceptarse. Yo en terapia me daba rabia que también reaccionaba a la rabia llorando y le dije, quiero cambiar eso, quiero enojarme. y mi terapeuta me dijo, pero tú cuando ¿sueñas en francés o español? O sea, eso no lo escoges. Y me dijo, es tu reacción emocional, o sea, tú ya está, vas a seguir llorando a cuando te da rabia. Y yo, bueno, nada, ok. Y ya fue aceptarlo y ya está, no se cambia. Uno es quien es y lo importante es saber que si alguien lo hizo, tú puedes hacerlo. Mi carácter es de sentirme en competencia en general con los hombres, por una razón que no entiendo. Soy hija única, me empoderaron siempre, no he tenido como un hermano o alguien, hombre, que estuviera como compitiendo conmigo nunca. Los hombres viven su mundo felices y yo soy la única compitiendo en mi cabeza, pero soy feliz haciendo eso. En mi carrera muchas veces me han dicho, y mujeres, o sea, cuando estaba en el colegio y fui a ver una consejera de orientación, que yo le dije, quiero estudiar audiovisual. Me dijo, ¿en tu familia alguien trabaja en eso? ¿Conoces a alguien? ¿Tienes contactos? Y yo no. Mis papás, o sea, me dijeron que sí porque me empoderaron siempre. Pero y cuando volví a casa, le dije a mi madre, ¿te imaginas lo que me dijo la consejera de orientación? Me dijo que no podía. Y mi mamá, ¡ja! Boba. Obvio que puedes, tú puedes todo. Y yo, ok, entonces me lancé y yo creo que es creer en uno, primero que todo, y tenemos la oportunidad hoy en día de tener redes como la de Mía y espacios como este donde nos podemos apoyar, contar con referentes. Yo en mi carrera he tenido jefas siempre, siempre. Y han sido súper buenas mentoras. Yo creo que también como encontrar a una referente que te pueda apoyar, que te pueda dar consejos, aprovechar este network, esta red que es súper valiosa y no tener miedo de pedir ayuda. Es normal, es difícil también. Una vez en una de las reuniones de Mía, que en la mesa redonda que pasa en Quirino, me encantó porque alguien dijo, no me acuerdo quién, una mujer dijo, los hombres hacen cualquier error, se equivocan y no les da pena. Y la primera cosa que producen o dirigen o realizan no es perfecta y no pasa nada. Uno con la experiencia va mejorando, entonces intenten, fallen y luego lo van a lograr. Yo creo que es intentar, lanzarse. Totalmente. Yo en este sentido tengo una curiosidad. Vosotros, porque yo creo que en vuestra carrera en el sector sois también, habéis aprendido haciendo, ¿no? Habéis tenido esa formación de comunicación, pero en el contexto habéis aprendido de otros, ¿no? En distintos contextos pues en Francia, en Argentina, en Portugal. Entonces, yo creo que hay ese factor que también lo estáis reduciendo, que es el competencial. Tenemos que saber hacer, ser y saber hacer. Podemos tener identidades cognitivas diferentes, porque todos nacemos con una genética y con unos cerebros, pero también tenemos que ser competencialmente capaces, eso es lo que nos da la formación y la experiencia laboral. Total. Entonces, si nos podéis contar un poco cómo adquiristeis vuestros conocimientos para trabajar en el sector, sintéticamente, aunque bueno, lo intuimos, y también si os hubiese gustado hacer el máster que estamos promocionando. Porque probablemente es eso. Yo creo que hay perfiles también en las empresas donde, claro, los informáticos, los que hacían STEM y que están en la animación, pues eran, pues ya no lo son, mayoritariamente este perfil genético, que coincidía que eran más hombres, eso también está evolucionando en la parte de la animación, ¿no? Pero también yo creo que hay que hacer esa parte introspectiva de, si yo me recomendase a mí mismo, a Andrea, a mi Melissa, a mi Soledad de hace 15 años, 20 años, competencialmente, ¿qué haría diferente para trabajar en este sector?
Antes de eso, también aclarar cosas que tienen que ver con temas sociales. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que las mujeres no se presentan a un puesto de trabajo si no cumplen el 90% de los requisitos, frente a hombres que se presentan con un 60%. ¿Sabes? Ellos tienen menos miedo a fallar. Nosotras nos vemos como hacerlo perfecto. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y es algo una barrera que tenemos que saltar y decir, oye, yo también tengo derecho a fallar, también tengo derecho a aprender, porque precisamente de eso, nadie nace aprendido, entonces vamos aprendiendo según fallamos, ¿no? Y no tenemos que tener miedo al fallo, si no nunca vamos a poder evolucionar. Y siguiendo con la pregunta, pues eso, me gustaría saber que lo que dice él, no tanto verlo desde lo negativo, sino desde lo positivo. ¿Qué fallos os han traído hasta aquí? ¿Qué habéis aprendido de esos fallos? Y que agradecéis, ¿no? Un poco también el decir, mira, he llegado hasta aquí gracias a esto, gracias a que me equivoqué, que pedí ayuda y que tuve esta red de contactos y no pasa nada. Creo que verlo desde lo positivo y que las chicas y que las jóvenes lo vean desde ahí puede ayudar, ¿no? Entonces, Perdón, ¿ustedes me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí, Lili, bienvenida. Por cierto, Bueno, María Bonaria también está escuchando, pero no le va el audio, le encantaría participar, pero no es capaz. Entonces lo sigue intentando, pero eso, está aquí escuchando. María, si quieres decir algo, aquí somos tu voz. ok, es que cuando por alguna cosa te saca la plataforma e intentas ingresar, no tienes opción de tener ni audio ni video. Entonces, María, la única que encontré fue irme a otro computador, luego irme a mi celular, descargar la aplicación, registrarme y 1000 pasos más para poder llegar aquí. Pero bueno, a la pregunta que es lo importante del tema de qué errores te han traído hasta aquí, yo quiero contarles que todos. Es decir, hace, no sé, un par de días justamente habiendo pasado el Festival de Animación de Annecy, yo hacía un análisis de lo que nos había implicado llegar ahí y de la soledad y de la duda que te puede inundar en un momento dado y que sientes a veces que te cala los huesos. ¿Por qué? Porque nosotras estamos acostumbradas a comprometernos con los proyectos, a llegar hasta cualquier lugar, a cumplir. No digo que nuestros compañeros no. Lo que estoy diciendo es que siento, yo por lo menos he percibido que la curva para nosotras siempre va a ser más exigente y más, en mi caso por lo menos yo habiendo montado hace 15 años una empresa de animación en Colombia, cuando no había ni siquiera donde estudiar animación y mi socio tuvo que irse a estudiar a Argentina. Hoy damos clases en facultades de animación. La coyuntura en 15 años ha cambiado muchísimo. Entonces, claro que cuando hablamos de los errores, yo siento que todos. ¿Por qué? Porque es que yo siempre lo digo en estos espacios nosotros estamos en las industrias creativas y de contenidos. Y eso quiere decir que cada vez tú lo tienes que hacer distinto. Y al hacerlo distinto quiere decir que el camino no está recorrido. Ya aprendiste unas cosas, claro que sí, pero en un proyecto nuevo siempre hay nuevos retos, siempre hay nuevas fórmulas, siempre hay nuevo equipo, siempre hay nuevo todo. Entonces, la dificultad de estar en el vacío, de no tener todas las señales claras y decir, bueno, ¿y yo aquí qué hago? Y ahora, por lo menos, es tan distinto. Yo, miren, hace 15 años yo hubiera soñado, hubiera flipado, como ustedes dicen, con un espacio como este donde Sole, Meli, Andrea, Azara, o sea, podemos hablar de lo que estamos haciendo y decir, mira, no tengas miedo, me pasó así, siento esto, que hay un espacio donde uno vaya a aprender y le enseñan a hacer lo que nosotros tuvimos que hacer, siempre lo nombro a los raspados de rodillas. Entonces, ha cambiado mucho la coyuntura y pongo sobre la mesa el reto de seguir creyendo en nosotras y seguir tejiendo esa red, porque si hay una cosa que sí es cierta y lo he vivido en Mía,
es que la capacidad de ayudarnos y la capacidad de darnos la mano es fundamental. Yo quisiera cerrar esto que están mencionando, diciendo una cosa que decía yo el año pasado en la mesa de la mujer en la animación que nombra Melissa en los premios Quirino. Y es que en la medida que somos más productoras y más dueñas de empresas, más tomamos las decisiones sobre las contrataciones. Y eso es un cambio real. Ahí hay una diferencia porque cuando armamos los equipos y decimos, ¿cómo puedo hacer este equipo? En las posiciones directivas, en las posiciones decisorias de los equipos de trabajo va a empezar a cambiar esto. Y para eso, ¿qué necesitamos? Más productoras ejecutivas, más productoras que no solamente estemos en la coordinación y en la línea, sino en las decisiones y en las inversiones. ¿Difícil hacer empresa? Sí, bastante. Porque ya no solamente es la producción, es cómo financias la producción y cómo le pagas a ese equipo de trabajo. Y cuando no se completa ese dinero es muy, muy retador. Sin embargo, creo que tenemos unas capacidades muy grandes para lograrlo. Y es mi invitación a todas las que nos escuchan. Sí podemos, no va a ser fácil. Chelo Loureiro lo decía, ¿quién ha dicho que esto es fácil? Para nada, esto es un reto. Pero aquí estamos, y estamos en una coyuntura nueva, y estamos nosotras, y tenemos redes, y si ustedes nos buscan a todas nosotras en Instagram, seguro que vamos a tener una palabra de aliento, una respuesta. Gracias de verdad por habernos reunido en este espacio. ¿Qué cualidades creéis que tiene que tener una productora o productor o una distribuidora de contenido infantil? ¿Qué creéis que falta ahora mismo en los currículos para poder dedicarse a esto? Porque mucho hablamos de que nos hemos ido formando de manera personal y a base de la experiencia. Entonces, ¿qué creéis que necesitan? Melissa, habla. Ay, yo quiero solo también, Félix, con respecto a lo que dijiste, creo que es importante entendernos, entender cuáles son nuestras fuerzas y nuestras weaknesses, y formarse en lo que falte, en lo que nos falte, ¿no? Es normal, no sabemos todo, no somos perfectas. Entonces es identificar, listo, yo soy fuerte en esto, en Excel, o en organización, en lo que sea. Entonces me falta formarme en esto para ser buena productora. Y ahí alguien podrá contestar tu pregunta, Eva. O soy muy fuerte en algún aspecto creativo, pero me falta formarme en otro aspecto para poder acceder a este cargo. Averígüense en LinkedIn como los cargos referentes que ven el objetivo que tienen, tengan un objetivo, y averigüen cómo se han formado ellos, qué han hecho y así van completando un poco su perfil. En mi caso, yo estudio producción y cuando decidí orientarme hacia distribución porque sentía que mi background de hablar 3 idiomas, español, inglés, francés, era más fácil para mí. Soy sociable, me gusta viajar y ya, distribución. Porque no conseguía trabajo en producción, quería hacer documentales, no me salía, y vi que el mercado y que mi perfil correspondía más con esto y que iba a ser un placer hacerlo. Entonces, de forma estratégica, dije, ya, me falta una formación como más en ventas y en business internacional. Y entonces fui a buscarlo y me metí en eso. Entonces, hoy en día hay como esta formación, un montón de formaciones súper completas y es importante que ustedes sepan, listo, a mí me falta esto y yo voy a completarlo con esta formación. Tenerlo muy, ¿Cuáles muy son las claro formaciones para... más demandadas? ¿Cómo? Melissa, ¿cuáles son las formaciones más demandadas en el sector? De tu experiencia en estos momentos, ¿qué perfiles? Déjame pensar. O sea, ¿qué necesita el sector? Yo preparé una respuesta. Pero bueno, les puedo decir, yo siento que hoy en día o sea, hoy en día es importante la financiación, la coproducción.
Entonces, entender muy bien cómo funcionan las coproducciones y cómo se puede financiar. Tienes que conocer, si estás en Latinoamérica, el mercado de tu país y de tu región. Si estás en Europa, también. Necesitas entender cómo tus posibles coproductores, porque financiar solo tanto películas como series no es muy difícil. Y la animación pues es tan costoso y toma tiempo, o sea, yo creo que la industria es la que es en animación, es muy bonita, somos todos muy unidos porque sabemos que solos no logramos nada. Entonces, tienen que ser muy conscientes de lo que, de las reglas. Ah, uy, sí, lo que quería decir también es volverse experto en algo, es experta en algo, es muy importante. Hacerlo todo muy bien es casi imposible. Entonces, especialícense o asóciense o colaboren con otras personas que son expertas en coproducción, en entender las leyes de tu propio país, encontrar una socia en el país de al lado o posible coproductor que conozca muy bien las reglas de tal y tal país, de su propio país. Y así intercambian información y así encuentran soluciones. Pero sí me parece que el tema de la coproducción, de las ayudas, de los fondos, entender muy bien su industria, saber qué estudio puede hacer qué, es importante cuando hablo como producción, ¿no? Pero Sobre igual, todo, perdón, no, no te eso, quería conocer a interrumpir. la gente a su alrededor. Y ya. No, porque digo, sobre todo... No, ok. En este momento de la industria, digo, que está todo tan... Hay un desaceleramiento de la inversión muy fuerte. Digo, a ver, cuando yo estudié no existían tantas opciones para estudiar y perfeccionarse. Vos estudiabas producción, yo estudié en un lugar que no estaba bueno, que no tenía buenos enlaces con posibles trabajos, entonces el camino... Yo no tenía ningún familiar, nadie que se dedicara a esto, fue hacerlo como muy solita y a base de experiencia. Hoy por hoy hay mucha oferta para profesionalizarse como este máster. Digo, hay muchas herramientas disponibles, además de los grupos de mujeres, hay un montón de espacios para trabajar tu proyecto, hay muchísimos espacios diferentes que se fueron abriendo con el correr de los años. Pero ahora se enfrenta a una nueva dificultad, que es que la industria está en un momento de cambio muy grande, en donde se está reevaluando todo el negocio, entonces estamos en un momento muy conservador. Por lo menos en la empresa donde yo estoy, que somos uno de los grandes con los que las productoras esperan trabajar, nosotros estamos estamos con muy pocas posibilidades de inversión. Entonces ahí entra lo que dice Meli, convertirse en experto o poder informarse y formarse sobre los posibles financiamientos de los países, sobre los posibles acuerdos de coproducción que pueden hacerse, todo esto que se está generando con los premios Quirino y con la Liga de la Animación, hace que la unión de Iberoamérica entre España, Portugal y toda Latinoamérica es una apertura de posibilidades enorme que antes no existía. Realmente hoy por hoy uno puede ver con el correr de los años cómo los premios Quirino, por ejemplo, pongo el ejemplo de los Quirino porque me parece que es algo muy visual y muy claro, la manera en la que unieron a Iberoamérica, la manera en la que de golpe Portugal y España está trabajando real con Latinoamérica. Y eso antes yo no lo veía, estoy hace 20 años trabajando de esto. Y no era algo que estuviera tan visible. Y tiene que ver con las necesidades de la industria, pero también tiene que ver con que somos inteligentes y sabemos que uniéndonos vamos a poder hacer más cosas. No sé, acá en Argentina hay 8.000 millones de estudios de animación chiquititos, que por ahí uno tiene buena creatividad, el otro tiene buena calidad de animación, pero solos no pueden hacer nada. Porque realmente para poder estar en una plataforma streaming, vos necesitas producir con calidad. Sí, hay un montón de espacios donde no necesitas
recontra contenido premium y podés trabajar con presupuestos más bajos, pero después hay otras plataformas que sí exigen un mínimo de calidad y por ende un mínimo de presupuesto que no es fácil de alcanzar, porque ya no estamos con la posibilidad de financiar el 100%. Entonces, la unión entre las partes hace la fuerza y es una frase hecha, pero que hoy por hoy aplica tanto a nuestra industria que es clave para que podamos sobrevivir a esta etapa. Tenemos un Muy salto bien. Yo cualitativo. creo que Félix, perdona. Ciudades españolas, que tenemos un salto cualitativo y muchas ciudades españolas y de América Latina empiezan a estar en el foco, no solamente porque el español es un idioma global, sino porque el sector Yammer es plurilingüe, ¿no? Colaboramos mucho, por ejemplo, con una industria infantil muy potente que es de la que viene un poco Melissa, ¿no? De la francesa, que es la de los latinos, realmente, o sea, las lenguas romances, ¿no? Que incluso en la narrativa compartimos cosas comunes, estos espacios con sus diferencias. Pero yo sí creo que la producción en América Latina, en Europa y en España y en esos nuevos espacios de producción audiovisual donde España ya es el Miami o es uno de los Miamis, o es la ciudad capital de la producción para las plataformas de pago en los distintos sectores, ¿vale? No solamente el sector privado y público. Yo creo que, aunque, como dice Soledad, si hay un momento de stand-by, pero si hay un momento que ha habido una gran inversión, una gran financiación y lo que también hay un momento en el que la atención de los jóvenes, de los niños y los jóvenes, cada vez más está en las pantallas. Entonces yo creo que va a ser el sector que se va a ver afectado menos, pero también es un sector donde la profesionalización, la dimensión y el expertise pues tiene que desarrollarse. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Salamanca, en la universidad, a Big Bang Box como la mejor productora de animación digital en palabras de Iago Fandiño, el director de Radio Televisión Española, que hoy no puede estar por un asunto de una reunión. ¿Cuáles serían vuestras reflexiones? ¿Cómo hacemos ese networking, ¿no? ¿Cómo hacemos que los proyectos pequeños, que ya van siendo más grandes, como el de Monster, hago la promoción de Fernando, que es profesor del programa, pues puedan competir como, bueno, ya lo hicieron otros, ¿no? Como Ideon Animation Studios, con Planet 51 y otros sectores, ¿no? En largos, cortos y también para las nuevas pantallas. ¿Qué pensáis sobre ello? Vale, Félix, y si te parece después, pasamos a unir un poco todo lo que se ha ido diciendo con el programa de máster, ¿sí? Y Sí. si os parece bien, Sí. pues no quería cortaros, por favor, que es muy interesante. Yo también puedo aquí añadir que primero hay ahora una mejor conexión entre universidades y el mundo de trabajo. Lo que antes estaba muy apartado, estaba mucho en la base teórica, ahora es bueno haber esa conexión más profunda para el mundo académico, también sepa lo que hace falta al mercado y también intentar añadir a lo que falta. Después, hay también aquí esta cuestión que es bueno traer buenos case studies, lo que está funcionando bien y trabajar eso en los másteres para incluso también lo que ha funcionado muy mal, porque también nosotros aprendemos con los errores. O sea, y creo que eso es buenísimo de un poco a la gente estudiar y saber lo bueno que sale, pero también un estrondoso caso de no éxito para que sepan qué pasó, analizar qué pasó para que la gente también aprenda con los fallos, porque nosotros, incluso todos los profesionales, aprenden con los fallos, porque si no fallan, no arriesgan. Si no arriesgan, tampoco añades nada. Entonces, es con los fallos que la gente aprende. Y creo que es importante también, Melissa ha dicho muy bien, tornarte un experto en cómo hacer coproducciones, y eso es muy importante, perceber muy bien la realidad de cada país y las oportunidades que hay. Ahora estamos en un mercado, está saturado el mercado y estamos en un momento un poco más conservador, como eso le dice, pero al mismo tiempo al servicio público nosotros queremos mucho siempre apoyar a los productores. Y como tenemos siempre esa misión, es la hora que nosotros tenemos también de que con España, con América Latina, verlo cómo podremos apoyar el sector y un poco estrechar los lazos y sacar por delante lo talento que hay en Iberoamérica. Y creo que es el momento para nosotros. Y también lo que siento falta mucho en Portugal es storytelling. El storytelling, nosotros ya dominamos las plataformas,
pero el hecho de buenas historias y cómo las contas a los niños nos hace mucha falta. Y creo que todavía no hay, en Portugal seguramente no hay, un máster que logre hablar sobre eso y que dé esos skills a las personas que estudian. Sí, totalmente. De hecho, en América Latina ocurre lo mismo. A mí me están llegando ofertas porque están sacando desde los propios países, como puede ser ayudas desde Puerto Rico y todos estos países para sacar nuevos proyectos de animación, para impulsar la industria del audiovisual en general, pero no tienen gente, no tienen personas que sepan hacer los proyectos. Entonces de repente me llaman para que forme a gente allí porque lo necesitan. Y ahora mismo si desde España tenemos a gente formada, los están llamando y los están buscando para poder generar ese contenido. Entonces es un momento muy óptimo para meterse en la animación, creo, en general, y desde mi perspectiva. Y lo que dicen para generar nuevo contenido. Porque hablabais mucho, me ha llamado mucho la atención lo que acabáis de decir, que por un lado en el privado estamos en un momento de ser precavidos, pero en lo público también se están buscando apoyar ideas nuevas, ideas novedosas y que rompan un poco con las dinámicas que trae ahora el contenido global, ¿no? Que todo parece siempre lo mismo. Entonces, eso, si queréis hablar un poquito más sobre ello, sobre contenido, sobre hacia dónde creéis que está avanzando el contenido, hacia dónde debería avanzar en el momento actual, qué necesidades hay, os lo agradecería desde las cadenas. Yo quería añadir algo con respecto a también como artistas, qué pueden hacer. O sea, la comunidad es muy importante y gracias al auge de las redes sociales y a la globalización en general, estamos muy cerca a todos. Entonces hay iniciativas que me parecen súper positivas que reúnen a los artistas tipo Beatworking, Toonmates, Animartes en Barcelona, el gremio en Canarias. Estas son after work mensuales de artistas que hacen pitch de proyectos y se conocen. Es unirse tanto los estudiantes como los jóvenes profesionales y es generar espacios, festivales, eventos organizados por las universidades también, o sea, cualquier lugar donde puedan conocer a su comunidad de la animación a su alcance, vayan, sí o sí, sin vergüenza, vayan y hablen con absolutamente todo el mundo. Y la idea es realmente conocer hasta que encuentres afinidades y por eso también tenemos más contenido producido hoy en día entre Iberoamérica porque este espacio de estos mercados ha generado esto y estamos viendo los resultados y ya llevan un montón de tiempo, ya 8 años creo, más, no me acuerdo, hablando de Premios Quirino. Pero pues todos estos espacios son muy importantes y ustedes tienen que buscarlos, conocerlos y intentar relacionarse con sus pares. Ese punto quería añadir. Y complementando lo que dice Meli, que estoy completamente de acuerdo, en un evento hace algunos años en Santiago de Chile, en un Chilemonos, yo decía, tengamos en cuenta que lo que nosotros no hagamos, nadie lo puede hacer por nosotros. Y aquí seríamos nosotras. Eso es en términos generales, pero entre nosotras, creo yo que ahora hay una cantidad de oportunidades y siento que somos a veces nosotras mismas las que decimos, no, pero eso está un poco complicado, tal vez es como difícil, wow, pero ¿de dónde sería la financiación? Usualmente en los espacios de formación y de compartir, yo les digo, vengan, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar el equipo de los hay que, ¿no? Que señalan y dicen hacia arriba, hay que generar una plataforma en donde nos podamos encontrar. Hay que hacer una asociación donde estemos las empresas. Vamos a dejar los hayques y vamos a hacer los boyas. Y los boyas somos, bueno, pues voy a ser el primer, digamos, yo lo digo porque fui
He sido gestora de la primera asociación de empresas en Colombia que se llama GEMA Colombia. Y pues claro que está todo en contra, pero claro, es que la naturaleza del universo es decirte que no lo puedes hacer. ¿Para qué? Para que brilles, para que te muevas, para que rompas ese lugar. Entonces, los boyas, que es siempre la invitación que yo hago en estos espacios en los que puedo compartir, necesitamos superar nuestros miedos, tenemos muchas dudas, no sabemos cómo hacerlo, muchas veces no sabemos cómo hacerlo, pero voy a hacerlo, porque los haiques se quedan en nada. Entonces, celebro que estamos en un espacio en lo que estamos diciendo es, bueno, pues hemos tenido dudas, no hemos sabido cómo hacerlo, pero lo hemos hecho y con fallas, pero aquí estamos. La única cosa segura que tenemos es que nos vamos a equivocar. Es lo único seguro que tenemos. Entonces, si ya sabemos que nos vamos a equivocar, pues abracémoslo e intentémoslo y pongámoslo como parte de nuestro itinerario. Y así, tal vez así, podamos sacar esos proyectos que tenemos desde los artistas, los productores, los directores, las mujeres que están intentando pensar, bueno, ¿yo cómo hago una carrera en esto? Quienes están planillando, si quiero hacer contenido animado, pero wow, qué difícil es en un mundo tan competitivo que tiene obras maravillosas, que ya como que, wow, ¿qué más se puede hacer? Bueno, ahí está. Vamos a ir al equipo de los boyas. Es como mi invitación también para el día de hoy. Y también quiero, recuperando este boyas y lo de Andrea también, de toca probar, toca lanzarse, toca hacer errores. Intenten hacer errores con cosas pequeñas. No se lancen de primeras en una película, porque sufrirán mucho. A lo mejor intenten con cortos. Y también el espacio de un máster y de los estudios te da la posibilidad de arriesgarte, de hacer un error, de aprender. Y voy a hacer el círculo y volver a la pregunta de Eva de qué necesita un productor, cuál es un buen perfil de productor. Creo que es y creo que también Sole, Andrea pueden completar eso, Liliana también. Es importante que conozcan cómo financiar, dónde ir a buscar la plata, que sean organizadas, que también sepan cuál es el talento. Y ahí va a conocer y cómo quién sabe hacer qué. Entonces, y quién se va a llevar bien con quién. Eso es importante y entender y poder hacer feedback para ser buen comunicante. Entonces, pero sobre todo, saber quién es capaz de hacer qué. Y ahí es donde cada uno tiene que formarse en su especialidad y desarrollar esa especialidad y también conocer a los demás para explicar, yo sé hacer esto, yo soy bueno en esta cosa, y así la gente te sabrá dónde encontrarte. Y las redes sociales ayudan mucho con eso también. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si... yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Que hay todo un trabajo. Disculparme que hay un momentito. Perdonar. Hablando de infancia, han llegado a casa los peques también. Y bueno, pues ha quedado claro, ¿no? Que hay todo un trabajo, que se ha hecho mucho trabajo, ¿no? Que hay trabajo por hacer, especialización, ¿no? Que es un camino pues donde la colaboración, ¿no? El acompañamiento, el asesoramiento es muy importante, ¿no? Para ir construyendo conjuntamente, que es un perfil de población que necesita un cuidado especial también, ¿no? Y que además pues dentro de cada edad y pues hay unas demandas muy concretas, una manera de producir muy concreta y que eso pues hay que hacerlo con el cuidado que eso se merece, ¿no? Que hay una responsabilidad social y educativa muy importante en la animación para el sector infantil y juvenil. Yo creo que eso es un mensaje que también ha quedado muy claro. Muchísimas gracias. Sí que me gustaría, ¿no? Pues relacionar todo esto que habéis ido comentando, que es muy, muy interesante e importante,
con el máster que tenemos, ¿no? En animación infantil y juvenil, que precisamente lo que quiere es poder profundizar en aspectos como el que se ha tratado hoy, ¿no? Y también especializar más a las personas que quieran dedicarse a este sector en diferentes áreas, tanto la comercialización, la producción, el marketing, ¿no? Y yo creo que es un máster muy interesante por esa mirada global que tiene, y algo que también nos interesa mucho para las personas que lo puedan hacer es el hecho de salir con contactos, ¿no? Que queda muy así, pero un poco va relacionado con lo que estabais diciendo, con saber a quién te puedes dirigir, para qué necesitas, quién te puede echar una mano, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy, muy importante, que también le queremos dar importancia en esta formación, porque sabemos que si no, pues puede ser un sector un poco solitario y relacionado, ¿no? con la mujer, ¿no? Y que al final abandones antes de haber fracasado, que a lo mejor se fracasa o a lo mejor no, ¿no? Pero sobre todo no abandonar antes de haberlo intentado, ¿no? Que yo creo que eso también es importante de que la gente lo tenga claro. Y bueno, por eso tenemos a Félix Ortega y a Teresa Martín, que son de la Universidad de Salamanca. Con ellos hemos puesto en marcha este máster que empieza en septiembre, y bueno, nos van a explicar un poco pues de qué trata y algunos aspectos muy concretos del programa, pues por si las personas que nos siguen hoy o si alguien que pueda tener este interés quiere pues formarse y acompañarnos en este trayecto que empezaremos en septiembre. Muchas gracias, Sara, y a todas las personas que habéis participado en la mesa. Yo brevemente lo que decía un poco a Sara. El máster es un bien superior, como decimos los que somos economistas y también expertos en financiación en audiencias infantiles, y la decisión es importante, pero es una decisión que te va a abrir muchas posibilidades, no solamente de networking, sino de trabajo en aquellas líneas, además que en el diseño con Yago Fandiño, el plan de estudios, y con Teresa, hemos detectado que están esos huecos, que vosotros ahora nos reforzáis, ¿no? La parte de financiación, la parte de proyecto, la parte de liderazgo, la parte de esa implementación y prácticas, ¿no? Romper estos techos de cristal también para que aquellas personas que tienen determinados medios o determinadas carencias que no han tenido en sus carreras, porque no lo hay, poderse especializar en un sector como este. El máster en sí es híbrido, tenemos una parte no online que es síncrona, pero que también será grabada, y luego también una parte presencial en Madrid, en el Instituto de Televisión Española, en el que os pedimos que vengamos a la aula física, aunque también será híbrida. La tendremos también con emisión y con grabación para que aquellas personas que estén fuera de Madrid o fuera del continente o tal vez de la proximidad también puedan hacerlo. Y yo lo siguiente es, le voy a dar paso a Teresa Martín García, que es la coordinadora del máster, y que además ella es responsable de la parte de prácticas, con un amplio expertise dentro del sector, y que nos puede, yo creo, que responder a eso. Un programa híbrido, práctico, basado en los métodos del caso, en el proyecto, en un trabajo final de máster con una tutorización y con unas prácticas que son obligatorias que se pueden hacer. Teresa, ¿dónde y cómo? Sí, bueno, gracias, Félix. Bueno, yo soy Teresa, como bien decía Zara y Félix, y me ocupo de la coordinación académica del máster. Y es verdad que, bueno, antes de dar paso a esta estructura de las prácticas que tiene, a este componente práctico del máster, pues en esta charla que hemos podido tener hoy, en esta conversación, se ha quedado patente, pues eso, el grado de especialización y las particularidades que tiene un sector como este. Nuestro máster precisamente se ha contextualizado desde ahí. Parte de esas necesidades y de entender bien este sector y cómo se necesita cubrir todos estos espacios de los que habéis estado hablando. Y a eso le hemos añadido también la gran preocupación que existe, como bien sabéis en este momento, que también por eso se está reestructurando mucho el sector, por el uso que se hace de los nuevos medios y el tipo de consumo de contenidos por parte de los niños y de los jóvenes, ¿no? Entonces, uniendo todas las especificidades de las que hemos hablado, más este contexto, surge este máster desde un componente pues muy práctico, ¿no? La parte también tiene que ver pues, con la filosofía de las dos entidades, de RTVE y de la Universidad de Salamanca, con metodologías y una formación con componente práctico enfocado al sector. En este caso habrá una asignatura obligatoria de 6 créditos en las que todos los alumnos de forma obligatoria tendrían que hacer prácticas en el sector. Las prácticas las pueden hacer
en la propia RTVE a través de Clan TV, y además es importante destacar que las personas que estudiasen este máster podrían pasar a formar parte de la bolsa de empleo, con lo cual eso es un componente importante. Por otro lado, los estudiantes que realizasen este máster tendrían la posibilidad de hacerlo con las entidades colaboradoras que tienen la Universidad de Salamanca y la propia RTV, con las que hemos ido desarrollando convenios. Y pongo algunos ejemplos porque principalmente pues, se trata de productoras, del sector del mundo del videojuego, del sector, por ejemplo, de las jugueteras o del ámbito del marketing digital, ¿no? Por ejemplo, por poner algunos ejemplos concretos, contamos con prácticas en el sector de las productoras que están vinculadas a la creación de proyectos infantiles o juveniles, como es el caso de Anima Kitchen, una productora audiovisual especializada en este tipo de creaciones. Hablábamos antes de Big Bang Box, la productora de videojuegos y películas de 3D para niños y adolescentes, que está aquí en Salamanca. Productoras, por ejemplo, vinculadas también al mundo de los videojuegos, como es el caso de Gamera, que es muy interesante porque también está vinculada a la investigación del mundo de los videojuegos, a su conexión con la educación. Es decir, se trata de entidades, como podéis observar, que están absolutamente especializadas en todo este tipo de ámbitos. También desde el sector de las jugueteras estarían colaboradores de prácticas como, por ejemplo, Bizac, muy conocida en el sector del juguete y en la distribución de los mismos, o Bandai, por ejemplo, del diseño y fabricación de juguetes, pero que también produce y distribuye anime. Y ha entrado también en el mercado del videojuego y demás. También en el ámbito del marketing contamos con diversas entidades en las que se podrían desarrollar prácticas. Hay una importante red, por ejemplo, de colaboradores que tenemos con la propia Universidad de Salamanca, con la que estamos haciendo también convenios. Hay agencias de comunicación y publicidad como Vértice, como Digidisa. Hay otras productoras también que colaboran con nuestra universidad, donde se pueden hacer otros convenios nuevos, como por ejemplo AdOne, Helsinki, ATIC, en fin, que tenemos una amplia posibilidad que está vinculado, como decía, a esas partes, a esas diferentes partes que van a tener que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Con lo que habéis estado diciendo, con las narrativas, con la distribución, con la financiación, con el desarrollo de los proyectos y con las propias estrategias de marketing. Cubriríamos también todo desde la óptica de las prácticas. Muchas gracias. Yo creo que, perdona, espere solo un segundo. Yo creo que si algo que de este máster tendrá es que es muy, muy práctico, muy práctico. Sí. Queremos salir de la teoría, queremos salir del hecho de hacer un máster para luego aprender a ponerlo en marcha cuando me pongo a trabajar, y sobre todo desde el inicio de este máster que sea algo donde empieces haciendo al lado de los profesionales y las profesionales del sector, porque tenemos un banco de docentes muy amplio con diferentes backgrounds, que yo creo que será muy interesante poder escuchar y poder aprender al lado de estas personas. Y que además yo creo que la finalidad y el objetivo de este máster es poder, ¿no?, acabar teniendo esta incidencia social desde los diferentes ámbitos, ¿no?, en que la gente se quiera especializar. Y yo creo que no tiene pérdida el programa. Y perdona, Teresa y Félix, que sí, queríais seguir. No te preocupes, Azahara, es que olvidé decir que toda esta parte de las prácticas se complementa, como bien decía Azahara, el componente práctico del máster ha sido así desde el inicio, desde su creación, y pensábamos que era importante que todo tuviera ese componente, ¿no? Entonces se complementa con sesiones constantes con profesionales que están en activo en el sector. Eso también quería decirlo. Y además, pues en las asignaturas hemos considerado muy importante también que se trabaje a partir de la realización de casos prácticos y vinculados al mundo real. Eso es lo único que se me había olvidado decir. Perdón. Luego, también, como dice bien Teresa y dice Azahara, es importante cuando uno se capacita, porque no solamente saber hacer, sino saber hacer con conocimiento de por qué, cómo y para quién se hace. Yo soy chair de la sección de Children, Youth and Media en la European and Communication Education Association, y lo que hay, pruebas y errores, pero como la medicina. Si uno quiere hacer buena producción audiovisual para niños y uno quiere un buen médico, los curanderos te pueden ayudar a prueba y error, pero mejor un experto con la especialidad y con la formación que pueda adquirir aquí, que pueda aprender de gente como vosotros. Muchísimas gracias. Sí,
pues os queremos dar, bueno, ha sido muy interesante. De hecho, yo me podría pasar el día ahora escuchándoos porque creo que la verdad es que es muy interesante todo lo que habéis comentado. Muchas gracias por haber participado hoy. Seguro que desde el máster os contactaremos en algún otro momento. Eso no lo dudéis, que ya os tenemos fichadas. Y gracias, Eva, por haberlo hecho posible. ¿De acuerdo? Seminarios Sí. Casos de Éxito. Azara, hay una asignatura que se llama Seminario de Casos de Éxito, donde os invitaremos a todas. Eso Sí, garantizado. Y bueno, pues mucha suerte con todo lo que estáis desarrollando y con el trabajo que estáis haciendo desde Mía también. Y bueno, pues un placer haberos tenido hoy aquí. Esperamos que la gente que pues haya escuchado tanto el webinar como después la información sobre el máster se anime a especializarse en el sector y a formarse con nosotros, que seguro que conseguiremos tratar estos temas y muchos otros de forma más profunda. Y bueno, pues nada más. Gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros por darnos Gracias. este espacio también. Gracias a todas. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias a Gracias. ustedes. Salud, nos vemos en Badía, en Salamanca, en la graduación. Un abrazo.